Atención México. Lo que está ocurriendo entre México y Brasil en este momento específico de la historia geopolítica latinoamericana trasciende ampliamente el ámbito de las relaciones bilaterales entre dos países con economías complementarias y con historias de cooperación intermitente que nunca habían alcanzado la profundidad y la coordinación que estamos viendo materializarse ahora con una velocidad verdaderamente sorprendente. Lo que estamos documentando en este análisis es el inicio de algo cualitativamente distinto y de una magnitud que pocos analistas internacionales habían anticipado con esta velocidad y con esta coordinación tan evidente entre dos de las economías más grandes e influyentes de toda América Latina en el momento geopolítico más cargado de significado de los últimos años. México y Brasil están dando juntos un golpe a la hegemonía que Estados Unidos ha ejercido sobre la región durante décadas enteras, y ese golpe no se está ejecutando con retórica confrontacional ni con declaraciones de ruptura que pudieran interpretarse como imprudencias diplomáticas de corto plazo sin sustancia real detrás. Se está ejecutando de manera mucho más inteligente y mucho más efectiva, con acuerdos concretos y verificables, con alianzas estratégicas documentadas y con una coordinación creciente en múltiples frentes simultáneos que juntos están reescribiendo las reglas del poder económico y diplomático en América Latina de una manera que ningún analista de Cordarias, Washington había incorporado adecuadamente en sus modelos cuando diseñó la estrategia de presión arancelaria contra México. Quédense conmigo porque en los próximos minutos les voy a explicar exactamente en qué consiste este golpe a la hegemonía en todos sus componentes específicos. Cómo se está ejecutando paso por paso con una precisión que merece ser documentada con detalle y por qué representa uno de los movimientos geopolíticos más significativos que hemos visto en la región en los últimos años de historia reciente latinoamericana. Vamos a entender primero qué significa exactamente la hegemonía que México y Brasil están desafiando de manera tan coordinada, porque ese concepto merece ser explicado con precisión para que el análisis que sigue sea completamente comprensible en toda su dimensión real. La hegemonía estadounidense sobre América Latina no es simplemente una cuestión de tamaño económico o de capacidad militar que se mide en unidades convencionales de poder. Es un sistema complejo de relaciones de poder que opera en múltiples dimensiones simultáneas y que se ha construido durante más de un siglo de historia continental latinoamericana. En la dimensión económica, incluye el control histórico sobre las principales instituciones financieras internacionales que durante décadas condicionaron los préstamos y la asistencia técnica a los países de la región a la adopción de políticas económicas específicas diseñadas en Washington según las conveniencias de los intereses que esas instituciones representaban. En la dimensión comercial, incluye la capacidad de usar el acceso al mercado estadounidense como palanca de presión sobre cualquier gobierno latinoamericano que intente adoptar políticas consideradas contrarias a los intereses de Washington, en cualquier ámbito de relevancia para la política exterior estadounidense. Y en la dimensión diplomática, incluye la capacidad histórica de aislar a cualquier gobierno de la región que no se alinee con las posiciones de Estados Unidos en foros multilaterales donde el peso específico de Washington ha sido históricamente determinante para el resultado de votaciones y negociaciones de enorme importancia para los intereses de los países latinoamericanos. Esas tres dimensiones de la hegemonía son exactamente las que México y Brasil están desafiando simultáneamente con la coordinación estratégica que estamos documentando en este análisis. La alianza estratégica que Pemex y Petrobras consolidaron recientemente, que documentamos en análisis anteriores de este canal con todo el detalle correspondiente, fue la primera manifestación concreta de esta coordinación en la dimensión energética, un sector que históricamente había sido uno de los más sensibles a las presiones de Washington sobre los gobiernos latinoamericanos que intentaban mantener el control estatal sobre sus recursos naturales. Pero esa alianza energética era solo el comienzo visible de algo más amplio y más ambicioso que está tomando forma, con una velocidad que sorprende incluso a los observadores más atentos de la geopolítica latinoamericana contemporánea. Llevan años monitoreando estas dinámicas. Si este análisis te está siendo útil, dale like ahora mismo y suscríbete al canal porque lo que viene a continuación explica exactamente cómo se está ejecutando este golpe a la hegemonía en cada uno de sus componentes específicos y por qué. Washington no lo anticipó con la claridad necesaria para preparar una respuesta efectiva antes de que los movimientos ya estuvieran completamente ejecutados. El primer componente de este golpe a la hegemonía es la coordinación comercial entre las dos economías más grandes de América Latina para reducir su dependencia mutua de mercados e instituciones financieras controladas por Estados Unidos. De manera progresiva y sostenida, México y Brasil
representan juntos una porción enormemente significativa del Producto Interno Bruto de toda América Latina y del comercio regional que se genera dentro de la propia región. Cuando esas dos economías deciden coordinar sus estrategias comerciales para diversificar sistemáticamente hacia Asia, hacia Europa y hacia mercados emergentes de otras regiones del mundo, el efecto sobre la posición relativa de Estados Unidos como centro gravitacional del comercio latinoamericano es considerable, progresivo y difícilmente reversible en el corto plazo mediante medidas unilaterales de Washington. Cada acuerdo comercial que México firma con Europa, cada alianza tecnológica que construye con Asia, cada mecanismo de cooperación financiera que establece con el BRICS tiene el efecto de reducir la dependencia de México de las instituciones y los mercados controlados por Washington. Y cuando Brasil hace exactamente lo mismo de manera coordinada y sincronizada, el efecto combinado se multiplica de manera verdaderamente significativa y produce un cambio estructural que trasciende cualquier ciclo político específico. El segundo componente es la coordinación diplomática en foros multilaterales, donde históricamente la posición de Washington ha sido determinante para el resultado de las votaciones y las negociaciones más importantes. Como documentamos en análisis anteriores de este mismo canal, México ya demostró su capacidad de construir coaliciones internacionales amplias cuando movilizó a 120 países en la Organización Mundial del Comercio contra las políticas de Trump, un logro diplomático de primera magnitud que sorprendió a muchos analistas internacionales que no esperaban esa capacidad de movilización de la diplomacia mexicana. Esa capacidad de construcción de coaliciones se multiplica exponencialmente cuando Brasil añade su propio peso diplomático y su propia extensa red de relaciones internacionales a la coordinación estratégica con México. Brasil tiene relaciones históricas profundas con África que México no tiene en la misma profundidad histórica. México tiene relaciones con América Central y con el mundo hispanohablante en su totalidad, que Brasil no tiene con la misma intensidad cultural y lingüística. Juntos cubren prácticamente todo el espectro de relaciones diplomáticas que América Latina necesita para presentar posiciones coordinadas, efectivas y con peso real en cualquier foro multilateral relevante para los intereses regionales de largo plazo. El tercer componente, quizás el más significativo desde una perspectiva de largo plazo histórico, es la construcción de mecanismos financieros alternativos que reduzcan la dependencia de ambas economías de instituciones dominadas por Washington para su financiamiento de desarrollo. La incorporación de México al BRICS, que documentamos extensamente, añadió a México al Banco de Desarrollo Alternativo que ese bloque ha venido construyendo durante años como respuesta a la hegemonía de las instituciones de Bretton Woods sobre las economías emergentes del mundo. Brasil fue uno de los fundadores de ese banco alternativo y tiene años de experiencia en el uso de sus mecanismos de financiamiento para proyectos que las instituciones tradicionales dominadas por Washington no querían o no podían financiar en los términos que las economías latinoamericanas necesitaban. Esa experiencia brasileña, combinada con la membresía reciente de México en el BRICS, crea exactamente el tipo de sinergia que multiplica la efectividad de cada componente individual cuando se combinan bajo una coordinación estratégica, explícita y sostenida. No se vayan, porque ahora viene la parte que más importa entender en la totalidad de este análisis completo. Lo que este golpe a la hegemonía significa para el futuro del orden geopolítico en América Latina y para la posición de México en el escenario internacional que está cambiando de manera acelerada y profunda durante este periodo tan particular de la historia global contemporánea. Porque lo que México y Brasil están construyendo juntos no es simplemente una alianza bilateral de conveniencia coyuntural diseñada para resistir las presiones de Trump en este momento específico que eventualmente pasará. Es la arquitectura de un nuevo orden regional, donde los países más grandes de América Latina tienen la capacidad y la voluntad política de definir sus propias reglas de cooperación y de desarrollo sin necesitar la aprobación ni la mediación de Washington en cada decisión estratégica que toman para sus propios intereses nacionales y regionales de largo plazo. Eso representa un cambio de paradigma genuino y profundo en la historia geopolítica de América Latina, que va a tener consecuencias mucho más allá del mandato específico de Trump o de Sheinbaum o de Lula como presidentes individuales. Es un cambio estructural en la distribución del poder regional que, una vez iniciado con esta solidez y con esta coordinación, resulta muy difícil de revertir mediante presiones unilaterales de ninguna potencia exterior, por más grande que sea esa potencia en términos económicos o militares tradicionales. México en acción significa exactamente esto que estamos describiendo con tanto detalle en este análisis tan importante. No limitarse a resistir la hegemonía de manera defensiva y reactiva,
sino construir activamente las alianzas y las estructuras alternativas que permitan a los países de la región definir su propio destino con genuina autonomía estratégica, con la dignidad que corresponde a naciones soberanas con historias, culturas y proyectos nacionales propios que merecen ser respetados. Sheinbaum y Lula están demostrando que cuando las dos economías más grandes de América Latina deciden coordinar sus estrategias con disciplina, con visión de largo plazo y con la voluntad política necesaria para sostener esa coordinación incluso bajo presión, el resultado es una reconfiguración del poder regional que ningún diseñador de política exterior en Washington había incorporado adecuadamente en sus modelos de riesgo cuando comenzó esta secuencia de tensión bilateral con México. Y eso es exactamente lo que seguiremos documentando con rigor en este canal, con toda la profundidad que este momento histórico genuinamente merece. Si este análisis te aportó algo, compártelo con quien creas que lo necesita. Dale like y suscríbete para no perderte ningún reporte. Nos vemos en el próximo análisis.